Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a su canal desde mi humilde punto de vista. Pues bien, resulta que el primer boicot que hizo Estados Unidos a México sucedió poquito tiempo después del 18 de marzo del 38, o sea, pocos días después de la expropiación petrolera. México, sí, ignorando lo que Estados Unidos pensaba hacer, obviamente no tomó ninguna precaución ni nada, o sea, ya había expropiado el petróleo y ya estaba con que México ya es dueño de su petróleo. Bueno, pero ¿qué creen? Estados Unidos sí en esa ocasión hace la petición a todos los países del mundo de que no le compraran ese petróleo a México. Luego entonces, si México no hubiera podido vender su petróleo en esa época hubiera tenido una terrible crisis económica. Bueno, hubo 3 países que se negaron a aceptar la petición de Estados Unidos. Sí, uno de ellos fue Alemania, que en aquella época estaba Adolfo Hitler. Otro país fue Italia, con Benito Mussolini. Y el tercer país que compró petróleo a México fue Japón, con Hirohito, con el emperador Hirohito. Fíjense nada más a quienes fueron los que no aceptaron el trato con Estados Unidos y decidieron comprarle el petróleo a México. Esto fue en 1938, año y medio antes de que se desatara la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues ahora bien, en 1938, a fines, sí, un representante del gobierno alemán de apellido Zimmermann resulta que le mandó un telegrama a México, ¿sí?, en el que le propuso a México que México le declarara la guerra a Estados Unidos y que iba a contar con todo el apoyo de Alemania y que México no tenía por qué preocuparse, que lo iba a apoyar económicamente y que además de eso iba a recuperar para México todos los territorios que Antonio López de Santana había cedido a la Unión Americana. ¿Sí? No sabemos qué pasó, si respondió el telegrama el general Lázaro Cárdenas, no lo respondió, eso sí no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que se desata la Segunda Guerra Mundial y México le sigue vendiendo petróleo tanto a Alemania como a Japón y a Italia. Estados Unidos en esa época todavía no participaba en la Segunda Guerra Mundial. Así es de que, bueno, pero también, aparte de que México le vendía petróleo en aquella época, también le vendía acero a Alemania. De hecho, en la Ciudad de México, viniendo de norte a sur sobre Insurgentes, había una ferretería que se llamaba Nonoalco, que ahí tenía letreros de acero suecos, Palme me parece. Bueno, el dueño de esta ferretería, el señor Palme, era el encargado de conseguir el acero para entregárselo a Alemania. Eso fue en 1940 o 39, por ahí más o menos. Bueno, el caso es el siguiente, que entra a la guerra Estados Unidos.
¿sí? Él es el último país en entrar a la guerra. México era neutral, entre comillas, porque México sí le estaba vendiendo tanto petróleo como acero a Alemania, a Japón y a Italia, sobre todo acero a Alemania. De hecho, precisamente por eso es por lo que en Alemania hay 6 refinerías, porque ahí se refinaba el petróleo mexicano. Pues bien, el caso es que en el New York Times, en el año de 1938, ¿sí?, se publica que Alemania busca la alianza de Japón y de México para declararle la guerra a Estados Unidos. O sea, que esto sí era del conocimiento de Roosevelt. O sea, Roosevelt no lo desconocía. Roosevelt ya sabía que por querer boicotear a México, México estaba en una especie como de alianza con Alemania, ¿sí? Pero bueno, todavía en esta fecha todavía no entraba a la guerra Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos entra a la guerra hasta que Japón bombardea Pearl Harbor. Si Japón no hubiera bombardeado Pearl Harbor, posiblemente Estados Unidos nunca hubiera entrado a la guerra. Se hubiera quedado como país neutral, pero tampoco hubiera obtenido lo que Estados Unidos quería, que era boicotear a México para regresar y volverse a quedar con el petróleo mexicano. Esas eran las intenciones de Estados Unidos. Y para esto, Estados Unidos estaba en combinación con Inglaterra sobre todo, ¿sí? Porque parece ser que Holanda también había sido liquidada de las petroleras que tenía, pero Estados Unidos no tomó en cuenta a Holanda, nada más a Inglaterra. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que este ha sido el sistema que ha tenido Estados Unidos desde siempre, ¿sí? De que en cuanto a algo no le parece a Estados Unidos, él busca la forma de, a lo mejor no él, pero los demás países, por mediación de él, boicotear a ese país para que termine cediendo y haciendo lo que él quiere. Sí, ahorita sabemos perfectamente bien que Estados Unidos primero le puso aranceles y tuvo el problema con China, y después lo tuvo con México, ¿sí? Bien, estas acciones no le han gustado a la inmensa mayoría de países del mundo. Esta es la razón por la cual, en cuanto Estados Unidos manifestó la cosa de que le iba a poner aranceles a México, muchos países del mundo le ofrecieron hacer tratos comerciales a México y hacer inversión a México. Porque este tipo de acciones, la verdad, no se deben de dar. Sí, porque lo único que ha provocado Trump con ese tipo de acciones es el que ahorita ya los protestantes blancos de allá de Estados Unidos estén tomando acciones en contra, y acciones racistas en contra de mexicanos y obviamente de todo tipo de inmigrantes, aunque no estén güeritos suficiente para que estén tomando acciones. Y esto obviamente es culpa de Trump. Ahora bien, ayer en la mañana, sí, en el canal de Fox News, resulta que entrevistan a Trump y le preguntan qué pasa con México. Y Trump aceptó que él tiene todas las intenciones de negociar con México. Sí, que la verdad prácticamente está diciendo
que nunca fue su intención poner los aranceles, pero sí lo que quería era forzar a México a que implementara seguridad en la frontera sur, porque según él, al tener abiertas las fronteras, aumenta la criminalidad en Estados Unidos. Y esto no le conviene a él porque ahorita está prácticamente en el periodo que ya va a ser el de las elecciones. Entonces eso no le conviene a él por ningún motivo. Prácticamente fue lo que dijo. Obviamente que fue una entrevista mucho más larga, pero en resumidas cuentas fue lo que él dijo. ¿Sí? También recalcó que es la primera vez que hay un arreglo con México desde hace 25 años, que nunca había habido un arreglo con México de estas dimensiones, y que obviamente el que había salido ganando en este arreglo había sido al 100% Estados Unidos, porque logró que México pusiera 6,000 gentes cuidando la frontera sur de México, y que esto era para beneficio de ellos. Yo creo que pudo haber planteado lo mismo en otros términos. Sí, ahora sí, siendo un poquito más diplomático. No sé cómo se hablen él y el licenciado Andrés Manuel, si se hablen de señor presidente o de Andrés Manuel, pero le pudo haber dicho: oye, Andrés Manuel, ¿sabes qué? Que un favor de cuates, vigila tu frontera sur, porque ahorita no nos conviene ni a ti ni a mí que nos vayan a desestabilizar, porque se viene el periodo de campaña. Entonces, échale ganas más, mira, lo que te cueste el poner vigilancia en la frontera sur, pues yo le entro con unos centavitos también para que no sea todo el gasto de México. Y yo creo que Andrés Manuel lo hubiera aceptado y lo hubiera hecho con mucho gusto, porque definitivamente Andrés Manuel ya había visto la necesidad de poner más vigilancia en la frontera sur, porque obviamente no nada más afecta el que tanto inmigrante estuviera pasando de forma ilegal a México, aunque nada más fueran de paso, porque hay que tener en cuenta que mucho inmigrante también se queda aquí en México. De hecho, se dijo que los miembros de Mara Salvatrucha que están entrando a México, esos no van para Estados Unidos, esos van hacia la frontera norte, pero que ahí se quedan para reforzar al crimen organizado que está en nuestro país. O sea, imagínense, están dejando pasar gente para que entre al país a delinquir. No puede ser, o sea, es natural que haya que poner más vigilancia en la frontera sur. Así es de que tenemos este asunto, y yo siento que este asunto va a terminar bien, y va a terminar bien porque ya ahorita, como lo mencioné yo antes, el licenciado Andrés Manuel López Obrador traía varios ases bajo la manga. Ya se han sabido de algunos, pero también tiene el ofrecimiento de Alemania, que quiere hacer tratos comerciales con México. Está China, está Japón, entonces la verdad es que está Rusia. Entonces, definitivamente va por buen camino. Y desde enero ya también se supo que desde enero está la proposición de parte de China de meter, por así que Huawei aquí a México y echar a andar, pues si no es la 5G, va a ser la 4.5, porque la verdad es que trae una tecnología muy avanzada, y yo siento que es mejor y más barato trabajar con China en lo que viene siendo tecnología, tanto de computación como de telefonía, que tratar con las empresas gringas. Pues
sin más por el día de hoy, me despido, que pasen la mejor de las noches, no sin antes pedirles que por favor se suscriban, activen la campanita, le den like, dedito para arriba, y por favor vean mis otros videos. Que Dios los bendiga y que pasen la mejor de las noches.